Celestial, nos gozamos en tu presencia, porque tú renuevas, Padre, tu espíritu en nosotros, porque tú nos llenas con tu espíritu, con tu amor. Tú abres nuestros ojos para que podamos ver, ministras nuestra vida, Jesús. No nos dejas sin alimento y sin agua, tú estás con nosotros. Amén. Tú fortaleces nuestros brazos, nos levantas y nos sostienes. Agradecidos venimos a ti, porque solo tú eres Dios, grande y temible, solo tú poderoso, al que rendimos toda gloria, al que levantamos toda gloria, toda honra, toda adoración, y rendimos nuestras vidas, humillados, quebrantados, reconociendo que nada somos sin ti. Sea tu nombre exaltado y glorificado, y sea tu palabra una semilla que caiga en tierra buena, Padre, y que dé frutos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. ¿Sabe? Quiero hoy compartir con ustedes. El día lunes había estado el pastor compartiendo aquí y había hablado de la edificación, de que si Dios no es el que edifica, en vano edifican los edificadores. Entonces me hablaba a mi espíritu, el Espíritu Santo, y decía yo, el día antes habíamos estado hablando de fundamento y de edificar sobre la piedra fundamental, que es Cristo. Entonces yo decía, o sea que el que edifica sobre la piedra fundamental no somos nosotros, sino que es Dios el que edifica sobre eso. O sea, incluso cuando nosotros creemos que podemos edificar, aunque estemos sobre la piedra fundamental, que es Cristo, nos damos cuenta que el que edifica en realidad es Dios, para que sea su gloria manifiesta y sea toda la gloria y la honra para Él. Amén. Entonces yo me ministraba a mí el Espíritu y pensaba esta mañana en esto y recordaba un suceso. ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando, un profesor de tecnología trajo unos palillos, unos sorbetes trajo unos sorbetes y trajo una cantidad de materiales. Y nos pidió que hiciéramos una estructura siendo conscientes de que debía ser lo más reforzada posible. Y hace, creo que un año, recordaba yo esta experiencia porque en el colegio donde estábamos, en las primeras jornadas, nos dieron una cantidad de materiales específicos. Nos dieron unos fideos tallarines, cantidad específica, un poquito de algodón, un poquito de cinté y unas piolitas. Y nos dijeron, con este poco material, ustedes tienen que hacer una torre que llegue lo más alto posible. Entonces, yo recordaba las lecciones que había tomado antes en tecnología y yo decía, para que esta estructura pueda soportar el peso y ser lo más alta posible sin derrumbarse, tiene que tener una base sólida. Pero es que no alcanza solamente con que la base esté sólida, sino que además debe tener la estructura básica bien robusta para que la superestructura que va arriba no se caiga. Amén. Y observaba que habían hecho compañeras y colegas mías varias estructuras muy finas, entonces lo que hacía la punta de la estructura era doblarse. Se venía hacia abajo y se caía, ¿sí? Y la idea de la estructura era que se mantuviera firme sin que nadie tuviera que sostenerla. Entonces yo decía, no es solo suficiente que tú estés sobre la roca fundamental, es necesario que tengas una primera estructura suficientemente robusta para que cuando tú vayas creciendo en Cristo, esa altitud no se caiga, no se mueva, ¿sí? Porque si tú creces para arriba pero te vas inclinando porque la estructura no es firme, entonces no vas a llegar a Dios, te vas a ir inclinando a otro propósito. Bueno, y yo tomaba esto, entonces venía a mí y recordaba, fíjese lo importante que es recibir palabra de Dios y que se atesore en el corazón, y eso lo hace el Espíritu Santo. Hace unos años mi padre habría hecho una predicación y él había hablado de las 4 columnas de la iglesia primitiva. Y quiero tomar este versículo que está en Hechos 2,
para apuntar esto. En el 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y cuando hablaba y mi padre daba este estudio, él establecía que estas eran las 4 columnas de la iglesia primitiva. Y sabe, yo creo que hoy Dios nos está llamando a volver a la senda antigua, a volver al encuentro con Él. Amén. Y no podemos hacerlo si nuestras estructuras no están robustecidas por estas 4 columnas. Sin estas 4 columnas no hay una iglesia que pueda mantenerse. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso es que es anatema cualquiera que cambie una palabra, una tilde de esta Biblia. Amén. Cualquiera que viene a hablar en nombre de Dios, pero que contradice su palabra, es anatema. Y para el que no sabe qué es anatema, es maldito. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles tenía como eje el Evangelio de Jesucristo. Amén. De que Él había muerto, pero que había resucitado. Aleluya. Y nos había redimido del pecado que nos condenaba. Que había clavado el acta que nos era contraria y que por medio de su sangre nosotros teníamos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Lo que antes nos separaba de Dios, que era el pecado, vino la sangre de Cristo, lo quitó de en medio y nos permitió acercarnos al Padre. Por eso es tan importante preservar y mantenernos firmes en la doctrina de los apóstoles. Porque este es el evangelio que predicamos. Amén. Escucha, este evangelio lo predicamos no solo de palabras, este evangelio se predica con hechos. No es que Pablo iba y decía, yo vengo a persuadirlos. No, yo vengo, dice, con demostración de poder, del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Amén. Con eso es lo que yo vengo. Por eso cuando ellos decían y perseveraban en la doctrina, no era solamente que ellos hablaban, sino que ellos perseveraban con sus obras, con sus testimonios. Ellos eran luz a donde quiera que iban. Si ellos decían, es bueno que tú compartas tu pan con el hambriento, ellos iban y compartían su pan con el hambriento. No era que lo decían, no es como en las iglesias de ahora que la persona agarra y le dice, vos le podés prestar plata o aquel te puede prestar plata, pero su bolsillo no se toca. ¿Sí? No es como los pastores de algunas iglesias, ninguna de acá de Argentina seguramente, que agarra y dice, traigan sus diezmos y sus ofrendas, pero ve a las ovejas que tienen hambre y no dispone de lo que Dios le ha dado. Mas dice mi palabra y la palabra de Dios, la que me edifica, que lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Amén. Y no se refería solamente a la palabra, a este maná fresco y vivo, sino se refería a todo lo que Dios te da, que tú lo tienes que dar. Tal vez tú me dices, sí, pero yo he trabajado por esto. No te equivoques, si tú tienes trabajo es porque así Cristo lo ha querido. Por eso es que el diezmo no es que nosotros se lo damos, nosotros estamos devolviendo a Dios porque lo que nosotros tenemos es de Dios. Le pertenece a Él. Y perseveraban en esta doctrina, pero también en la comunión unos con otros. Hemos perdido la comunión. Hemos perdido esa común unión entre los hermanos. Porque lo que le pasa al otro no me pasa a mí. Entonces, ¿sabe? Uno dice la Biblia que en aquellos días el amor de muchos se iba a enfriar. Y uno piensa en los demás. Pero cuando uno hace un análisis hacia adentro, dice, ¿cómo mi corazón se ha enfriado? Que a veces podemos ver cómo otros sufren y no clamar. ¿Sabe? En aquellos tiempos, en los tiempos de la Biblia, se rasgaban los vestidos. Se ponían en oración unos con otros, ayudaban. No era solamente los 2 segundos que duraba el culto de oración. Era la constancia de decir, bendice Dios, bendice, obra, intercedo. Dice, en el partimiento del pan. Lo que algunos creen y no se dan cuenta es la Santa Cena, la Santa Comunión. Dicen, esto es solo una etapa, es una instancia nada más dentro del cristianismo. Escuche, el partimiento del pan es sagrado. Es un mandamiento de Dios. Amén. Es un mandamiento de Dios. Cuando usted agarra y dice, yo no voy a participar, sepa que usted está en pecado.
porque es un mandamiento que Cristo estableció. No es si tú quieres. Dios te está diciendo, ponte a cuentas para que participes del partimiento del pan. Ponte a cuentas. Porque hay muchos que agarran y dicen, no voy a participar porque no me siento bien, porque hay cosas que están mal en mi vida. Pues ponte a cuentas y sé diligente en eso, porque Cristo viene. Amén. Y si tú no puedes estar a cuenta a principio del mes, cuando se hace la Santa Cena, entonces no lo vas a estar ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses, y Cristo va a venir y tú te vas a quedar. Por más dura que suene la palabra, la obediencia es fundamental en la comunión y en la unión con Cristo. Y después dice, y en las oraciones. Y en las oraciones. No dice en la oración. En las oraciones. Ellos perseveraban en esto. Perseveraban. ¿Saben qué es perseverar? Es insistir. Es insistir una y otra y otra. Y están cansados y yo sigo insistiendo. Y persevero. Y continúo. ¿Saben? No existe el éxito si no hay perseverancia. La clave del éxito es perseverar. Es perseverar. Es perseverar. Entonces yo veía esto y decía, bueno, entonces estas 4 columnas son fundamentales en cualquier edificación. En cualquier edificación que esté fundamentada en la roca, en la piedra fundamental que es Cristo. Son fundamentales. Si alguna de estas columnas está faltando en tu vida, entonces ten por seguro que tu estructura es débil. Y que tal vez intentes acercarte a Cristo, pero antes de acercarte a Cristo se va a inclinar. Y la punta de la torre se va a ir inclinando, porque tu estructura de base no es robusta. Esto es la estructura. Entonces yo observaba esto y decía, ¿cuán importante es esto para nuestras vidas? Que debemos volvernos a Dios, pero que debemos para eso reexaminarnos y decir, ¿qué es lo que está fallando en mí? ¿Hay algunas de estas columnas que no están? ¿Hay alguna de estas columnas que ha sido socavada, que ha sido gastada? ¿Que tengo que volver a invertir tiempo? Porque, ¿sabe lo que hacía que ellos pudieran perseverar en esto? Que habían sido llenos del Espíritu Santo. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Fíjese, en el mismo capítulo 2 dice, y cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Llenos del Espíritu Santo. O sea que yo no puedo decir solamente que necesito estar asentado sobre la piedra fundamental. Necesito que la estructura tenga esas 4 columnas. Pero para que esas 4 columnas estén, lo que hay dentro debe estar lleno. El Espíritu Santo debe llenar tu vida. Sin el Espíritu Santo que dirija tu vida, tú no vas a poder perseverar en ninguna de estas cosas. No vas a poder perseverar en la doctrina, no vas a poder perseverar en la oración, no vas a poder perseverar en la comunión y no vas a poder perseverar en el partimiento del pan. ¿Y sabe por qué? Porque si no está el Espíritu Santo en tu vida, hay otro espíritu. Si no está el Espíritu Santo, hay contienda, y donde hay contienda no puede haber comunión unos con otros. Yo te dice, en mi caso no hay nunca contienda. ¿Sabe cuándo hay contienda? Cuando automáticamente hay una queja metida dentro de ti y dice, es que aquel no hizo aquello que tenía que hacer. Y tú le das lugar y contiendes con el otro. Alguien lleno del Espíritu Santo es diligente. Y dice, esto no se hizo, esto lo hago yo. Puedo hacerlo yo lo hago. ¿Sabe? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, habla con denuedo la palabra de Dios. Le fluye como ríos de agua viva. Y hoy escuchaba una predicación y esa predicación decía que la llenura del Espíritu Santo debe ser constante. No es que nosotros necesitamos solamente un momento con Dios y el día domingo nos llenamos y ya el otro día nos tiene que alcanzar esa llenura hasta el próximo domingo. No, si usted no se llena el día lunes,
usted se vacía. Y si no se llena el día martes, usted se vuelve a vaciar. Entonces entendía estas cosas. Necesitamos la piedra, estar fundamentados, cimentados en la piedra fundamental. Pero necesitamos tener estas 4 columnas y saber que si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. En el Salmo 51 decía David en el versículo 18: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Edifica los muros de Jerusalén. Así que permítame decirle, hermano, que tenemos la base, tenemos las columnas y tenemos quien edifica los muros. Y si Jehová no edifica, en vano edifica usted. Si usted edificó sobre la piedra fundamental, pero de la manera que usted quiso, va a quedar el cimiento, pero sin esas columnas lo que edificó arriba va a caer. Porque aquí no se trata de lo que tú edifiques, sino lo que Dios quiere edificar. No se trata de lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios determinó que tú serías. No se trata de si a ti te parece que ese es el orden. Se trata del orden que Dios quiso. Se trata del tiempo en que Dios quiso. De la forma en que Él quiso. Porque tal vez nos ha pasado y nos pasa que seguimos creyendo que estamos bien. Y no hemos reflexionado en que seguimos edificando sobre nuestra edificación. Y seguimos adornando nuestra casa como nosotros queremos. Y no le hemos dicho a Dios: no soy nada sin ti. Edifícame. Edifícame. Establece, constituye. Sabe que establecer algo es determinarlo, es fijarlo. Algo establecido es algo que no se mueve, que se mantiene firme. Establece tus columnas en mí. Edifica sobre mi vida lo que tú quieras edificar. Y toda edificación que haya sido de mi corazón, de mi voluntad, quítala. Por eso la oración que hacía Jesús era: establece tu reino. Que tu reino se establezca así como en el cielo, aquí también en la tierra. Yo te invito hoy a que tú reflexiones. Examínese cada uno a sí mismo. Examínate. Examínate. Si todas las áreas de tu vida las está edificando Dios, o si tú te has tomado el atrevimiento de querer edificarlas tú. Porque la roca fundamental no se va a mover, pero lo que tú edificaste con tus propias manos, sin consultar a Dios, eso va a caer. Y si no están las columnas, si no está la estructura, todo lo que se haya edificado va a caer. Y estos son tiempos en que las estructuras están siendo probadas. Son tiempos en que Dios está diciendo: voy a separar la cizaña del trigo, voy a cernir. Y mi pregunta es: ¿dónde vas a estar tú? ¿Dónde vas a estar tú cuando cierna? ¿De qué lado? ¿De qué lado vas a estar tú? Porque si Dios no edificó en tu vida, y tú encuentras cuando examinas tu corazón que hay partes de tu vida que te das cuenta que tú las has construido tú, que no ha edificado Dios en tu vida, que hay columnas que no están en tu vida establecidas. Entonces, déjame decirte, vuélvete a Cristo y dile: edifícame. Lo que yo haya edificado, derríbalo, derríbalo. Porque todo lo que yo edifiqué es en vano. Y edifica tú en mí, construye tú en mí, levanta mis muros tú, establece tus columnas en mí, para que yo pueda avanzar hacia ti de forma firme, no tambaleando, no inconstante, para que en la medida que me acerco a ti, los afanes de la vida y la vanagloria no lleven a que yo me desvirtúe. Porque hay muchos que Dios les ha dado grandes ministerios,
Pero cuando se suponía que tenían que estar más cerca de Cristo, la punta de esa torre se inclinó a los deseos de la carne, a la vanagloria, a la riqueza, porque sus estructuras no eran firmes, porque no estaban en comunión unos con otros, porque no estaban perseverando en la doctrina, en el ejemplo de Jesucristo, porque no estaban orando, y sin oración no hay comunión con Dios. Es por medio de la oración que nosotros alcanzamos gracia, alcanzamos dirección, alcanzamos misericordia, Amén. alcanzamos consejo. Por medio de la oración alcanzamos redención. Cuando vamos ante nuestro Padre y le decimos, yo no soy nada sin ti, pero límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo y seré limpio. Amén. Cuando vamos al Padre, di la palabra para que yo sea sana. Bendíceme tú, aunque los hombres no me bendigan. Sea mi nombre conocido por ti, aunque los hombres no lo conozcan. Solamente por medio de Jesucristo. Yo te invito hoy a examinarte. Examínate con conciencia. Examínate con conciencia. Y si hay cosas que tú crees que no sabes si están del todo bien, dile, Espíritu Santo, pruébame. Y sé que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y que es Él el que aprueba su camino. Pruébame. Espíritu Santo, revélame los errores que son ocultos, aquellos que yo no sé que están, pero que están. Cambia mi forma de pensar, renueva en mí el conocimiento de tu verdad. Amén. Para que yo pueda comprender que hay cosas que el mundo ha establecido como naturales, pero que me alejan de ti. Que yo no las veía como malas, pero que ante tus ojos no están bien. Para que yo pueda agradarte, para que yo pueda agradarte con lo que yo siento, con lo que yo pienso, con lo que yo hablo, con la forma en que actúo y me comporto, para que yo pueda agradarte, para que cuando el diablo venga, tú le digas, viste ahí está mi sierva. ¿No la has visto? Que es fiel, que es íntegra. Y pueda hablar de mí y de ti de esa manera. Amado Padre Celestial, toda la gloria, toda la adoración y toda la honra es para ti. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí tus siervos, que solo anhelamos agradarte. Amén. Mas ¿cómo te agradaremos, Padre, si no andamos conforme a tu voluntad? Padre, edifica en nuestras vidas. Amén. Pero no solamente edifica, Padre, sino sopla sobre nosotros de tu Espíritu Santo. Amén. Para que nuestras vidas sean templos llenos de ti. Amén. Que cuando lo vean, Jesús, que cuando nos vean, te vean a ti, Jesús. Amén. Que como le decían a Pedro, no eras tú quien estaba, tú hablas como él. Que puedan decir así, Padre, de nosotros. Que se reconozca que somos hijos tuyos, sin que nosotros tengamos que decir, yo soy cristiano. Sino que se vea, Padre. Amén. Porque esa es la identidad que tú nos has dado, ser hijos de Dios, del Dios Altísimo, el poderoso, aquel victorioso, Jehová de los ejércitos. Somos tus hijos. En ti tenemos herencia. Amén. Y en ti esperaremos. Nada que no venga de ti queremos. Mas anhelamos que estés con nosotros y que tu presencia nos acompañe. Que nos acompañe como la nube, Jesús, en el desierto y como la columna de fuego. Te lo suplicamos, Padre. Amén. Tu bendición, Padre. Renovadas fuerzas sean sobre todos tus santos. Yo te lo ruego, Padre. Amén. Yo te lo ruego, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.